Buen día. Profe, ¿qué más? Bien, Esteban, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Eh, Hola, María Paula. ¿Estás sin audio, María Paula? Y Aurora, Laura. Lauras, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vas? Hola, profe. Muy bien, ¿y tú cómo vas? Me alegra bien también, por fortuna. Mm, Tenemos que tener- Bueno, nuevamente buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vaya, faltan muchas personas. 18, faltan 10, faltan 7, faltan 8 personas. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, Sofía Bedoya, Hola, profe, buenos días. ¿cómo estás? Bien. Isabela Betancourt, Juan Esteban Buitrago, por aquí yo. Valentina Cardona ya está. Laura María Castaño también. Esteban Gallego está. Sergio González, Buenos días, profe. ¿cómo estás, Sergio? Bien, profe, ¿y usted? Me alegra. Bien, también, gracias.
Laura Victoria. Juan Guillermo Londoño, creo que lo vi Por aquí, también. profe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, bro? Me alegra bien Profe, tú sí también. me llamaste, qué pena. ¿A quién? Es que no veo aquí. A A la Laura, mí, Laura Victoria. Laura Victoria. Sí, es que te vi, entonces no te... Ah, bueno. Laura Victoria. Juan Guillermo, Daniela ya llegó también. Aurora está, Laura Daniela Peñalosa también está acá. Ah, no. María Paula está, David Torres está. Alejandro también lo ve por ahí. Por aquí, profe. Guadalupe. María Elena. Y Yul Nieto. Bueno, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Primero que todo, felicitaciones a todos por su participación en Odisea, no solo a las personas ganadoras, sino a todos, porque como decían ayer, así suene cliché, pues se dieron varios casos, ¿cierto? Con varios clientes de mucha dificultad para decidir un solo ganador, incluso varios clientes, como ustedes vieron, Fides, Fenalco, y por ahí también por momentos tenía la dificultad en, se me olvida la de las arepas, Normandí, Sí, profe, en Normandía. Sí, profe Normandía. Normandí, y la feria. Todos los clientes coincidieron y por aparte, ¿cierto? Ellos no estuvieron reunidos, pero por aparte los clientes coincidieron en valorar el trabajo de ustedes, de verdad, chicos, que les voy a decir muy honestamente lo que percibo. Uno los ve como muy desconectados en clases, ¿cierto? O al menos yo los percibo muy desconectados, pero pues por fortuna en los temas que supongo que ustedes identifican pues como más propios del oficio publicitario, pues allí están, ¿no? Allí están más activos y de todas maneras sí, también quiero creer que a pesar de que pueda que en clase quizás uno como docente, o al menos yo no perciba tanta interacción, de todas maneras uno sí ve ese sello humano en las propuestas que ustedes llevan a Odisea o en sus participaciones en diferentes concursos. Y como lo he hablado con algunos, insisto, así suena el cliché, de verdad que no siempre, o sea, la única forma de ganar no es solo siendo elegido, ¿cierto? Como la propuesta ganadora, sino que también pues están los aprendizajes que quedan en todos los sentidos. Yo creo que es muy difícil que alguno pueda decir, no, yo no aprendí nada en esta odisea, ¿verdad? Para todos seguramente hay aprendizajes, entonces nuevamente felicitaciones. Y bueno, pues ya hablando del contexto de la clase, entramos pues esta sería la última sesión de contenido. Mm, la cerramos con el neuromarketing y el tema digamos, del mercadeo y de la publicidad aplicada a lo político, porque esa es una de las grandes ramas. Hablábamos ayer con los expositores que, pues, que la publicidad, pues hay diferentes maneras de clasificarla, que BTL, ATL, ¿cierto? Pero en términos como de sector o de intencionalidad, pues está la más fuerte o la más común, que es la publicidad comercial. Por otro lado estaría la publicidad más de bien social. Piensen
Por ejemplo, en Odisea estaba con marcas comerciales como Normandie, como Fenalco, pero digamos que ya lo que es la feria y definitivamente Fides sí entran más en lo social. Y hay una tercera gran rama de aplicación de la publicidad y del mercadeo, que es el ámbito de lo político. Incluso, pues uno pensaría que cada vez se cualifica mucho más o se profesionaliza mucho más el acompañamiento que buscan los candidatos, ¿no? A sus campañas políticas. Aquí llegó Laura Peñalosa. Y de todas maneras, pues la ética publicitaria, digamos que es un asunto que transversaliza todos esos tres sectores, pero hoy sí vamos a enfatizar más en lo político. Y creo que además, bueno, no sé en México probablemente no están en campañas electorales, ¿cuánto lleva Manuel López Obrador? ¿Lleva como 1 o 2 años? Bueno, Él lleva 3 años como presidente, llevamos en la mitad de su sexenio, pero lleva en campañas desde el 2000. Entonces fueron 18 años de campaña y los 3 que lleva hasta ahorita, pues ir gobernando el país, liderando, pero pues no hace ninguna de las dos, entonces no más que ese. mucho tiempo de campaña. Igual, como van a ver, pues el texto, digamos que tiene conceptos genéricos que se pueden aplicar tanto al contexto colombiano como al mexicano. Cuando dijiste 18 años de campaña, pensé en Petro, que más o menos lleva también lo mismo persiguiendo la presidencia. Y bueno, en Colombia sí está muy activa y entramos ya en la recta final en la que vamos a ver la competencia por la presidencia. Las elecciones serían el otro año en mayo, si no estoy mal. Entonces, pues bueno, con esa breve antesala escuchamos entonces a los expositores, a Valentina, a Alejandro y a Daniela. Ya les autorizo acá para que puedan compartir. Ok, no sé si ya están viendo mi pantalla. Listo. Bueno, nuestro grupo está conformado por Alejandro Velázquez, Daniela Marín y yo quien les está hablando, Valentina Cardona. Nuestro texto es Ética, Comunicación y Política. Bueno, él es uno de los autores, que es Ramón Fanesa. Él es profesor del Departamento de Filosofía y Sociología, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en el año 2005. En el 2010 se doctoró en Filosofía Moral y en el 2013 se licenció en Historia. Él es el otro autor, se llama Daniel Pollares Domínguez. Él es licenciado en Humanidades. En el año 2011 finalizó el máster de Interuniversitario de Ética y Democracia con el trabajo final de máster titulado Un acercamiento crítico al tratamiento de las emociones en neuroética. Y en el año 2015 realizó un máster de profesorado en educación secundaria con el trabajo final de máster titulado Neurociencia y Educación en un diálogo necesario. Ok, esos son los dos autores de nuestro texto. Bueno, para entender nuestro texto, primordialmente pues tenemos que entender como los modelos de democracia y decimos pues de que estos parten de la autonomía de la ciudadanía como núcleo moral del sistema político. Pues nos da como entender la importancia de atender a los procesos de formación pues en una opinión pública con capacidad autónoma y crítica. Pues este día como que nos remite como a la necesidad de entender cómo se forma esa opinión pública, qué procesos conlleva, pues entendiendo que todo edificio de la democracia pues se apoya principalmente pues en la opinión pública. Bueno, como primer concepto tenemos el neuromarketing, que Morin, que es un autor que ellos citan, define el neuromarketing como una rama del marketing que evalúa y analiza el comportamiento y la toma de decisiones frente a diferentes estímulos.
Bueno, el neuromarketing introdujo técnicas de escáner cerebral, pues que posibilitaban la exploración del cerebro y profundizar pues el conocimiento sobre su modo de actuar frente a diferentes estímulos políticos, ya sea como presidentes, candidatos y etcétera. Pues el avance de estos estudios neurocientíficos nos llevan como a constatar que la idea de que las decisiones políticas están tomadas desde una idea de emociones. O sea, ya quitamos de lado la parte racional, decimos que lo que más conlleva son las emociones, descartando pues así los modelos de ciudadanía basadas en una racionalidad pura con la que se venía pues trabajando como hasta el siglo XVIII. Pues decimos que en que la medida en que las creencias, en las ideas, decisiones y comportamientos en el ámbito de la vida política están marcados pues también como en el peso central de las emociones. O sea, aunque afecta un poco el racional, decimos que la decisión de voto está muy conllevada como a esto emocional. Y pues bueno, entendiendo que el neuromarketing entiende que las emociones son las que disparan las decisiones de los votantes y de los consumidores, pues se convierte como en el objetivo principal de las campañas, a promover esa parte emocional en el cerebro de las personas para así conseguir que voten por determinado candidato o que se identifiquen por determinado candidato. Bueno, otro concepto que tenemos como que tener en cuenta es el neuromarketing político. Como la palabra ya lo dice, pues es el estudio del cerebro humano, pero este pues tiene como el objetivo de mejorar la comunicación política y captar así pues más votos. Decimos pues que la aplicación del neuromarketing político afecta pues en conjunto de técnicas de comunicación mediática y publicitaria con la que buscamos como influir o convencer a los votantes y tener una relación más estrecha con las élites políticas. Buscamos como detectar realmente las necesidades de los electores y actuar como en consecuencia a esto. En otras palabras, decimos que el neuromarketing político no solo busca vender como una idea, como un partido, sino más bien busca entender a las personas como un ser social y político y cómo éstas creen en lo que creen y por qué apoyan lo que apoyan. A diferencia del neuromarketing, que simplemente lo que busca es decirlo como vender por vender. O sea, buscan esa parte emocional que dice que ya sea que a ti te da miedo o que el hecho de amabilidad de un candidato o cosas emocionales como estas te hacen como votar por ellos. Y ya el marketing pues es un poco más racional, mucho más al por qué votas, por el que votas. E igual es como básico tener como presente que el neuromarketing, ya sea como el comercial o el político, se encuentra en un estado experimental, cuyas expectativas pues no se saben si serán confirmadas en un futuro. Igual no son como algo como al 100%, no es algo que lancemos una campaña y aseguremos un 100% de efectividad. Listo, bueno, como mi compañera pues estaba explicando todo esto del neuromarketing y el neuromarketing político trae pues unas implicaciones éticas, ¿cierto? Y es que hay muchas visiones críticas acerca pues del tema, pero todas tienen como un factor clave, un factor en común, y básicamente es la preocupación por la autonomía de la ciudadanía ante el posible poder de manipulación que tienen pues todas estas herramientas como medios de comunicación a la hora pues como de que las personas tengan que determinar una opinión pública, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya lo habíamos mencionado, la primera implicación ética sería la manipulación de la autonomía del ciudadano como ser social y como ente político, que sería como ese botón del voto. Como nos hablaba ahorita Valentina, bueno, se introduce mucho dentro de la emocionalidad, lo que provoca pues que nuestro cerebro se concentre en todos nuestros conflictos internos, nuestras visiones, nuestros ideales y descarte cualquier otra cosa que sea externa, que vaya en contra como de esa visión, de esos ideales. Y la segunda sería pues la amenaza de potenciales dominadores o dictadores, que básicamente son como los que le darían ese mal uso y, y le dan pues como esa interpretación a las masas, llevando pues
a varias implicaciones ahí negativas en la sociedad, ¿cierto? Y es que se habla también de que si un experto de la publicidad pues llegase como a ser capaz de activar ese cerebro emocional, ese botón de voto que se ubica en el sistema límbico pues, de las personas, ahí ya se estaría hablando como de una amenaza muy significativa y sería como la pérdida de la libertad en cierto modo. Y eso pues trae muchas consecuencias sobre la salud pública, sobre la visión de la sociedad y bueno, más que todo hablando como de neuromarketing comercial. Listo, seguimos como con la tesis del autor y es sobre lo que el texto siempre está dando vueltas y analizándose. Y como lo veníamos hablando, la posible manipulación del público, lo que ocasiona así una pérdida de la autonomía en la opinión pública, ¿cierto? Que sería como la idea central de todo esto. Y él tiene pues unos argumentos y se basa en otros autores para confirmar como su punto de vista, para darle más validez. Bueno, es importante pues aclarar que el núcleo moral de toda una democracia se sustenta pues precisamente de lo que estamos hablando, por esa autonomía ciudadana. Entonces, bueno, como decía, por ejemplo, Blakesley, que él lo menciona, se habla de que los críticos del neuromarketing plantean varias dudas sobre las consecuencias de esa posible mayor capacidad de persuasión de las campañas de comunicación, ya sean comerciales como políticas. Entonces, bueno, las investigaciones apuntan a que nuestros cerebros se caracterizan, como lo mencionaba ahorita, por detectar como esos conflictos internos y mostramos como una tendencia clara a validar ese tipo de opiniones, ¿cierto? Lo que nos lleva como a que rechacemos nuevas perspectivas o nuevos puntos de vista. Bueno, una característica que se menciona también y que es estudiada mediante escáneres cerebrales y que lleva a constatar cómo las personas desechan información que contradice sus ideas, como lo veníamos mencionando. Y el resultado de todo esto es que incluso ante casos de corrupción, casos de abuso de poder, digamos que a veces las personas sean incoherentes con lo que muestran, bueno, nuestros cerebros prefieren como no analizar o no canalizar todo este mensaje y es por esto que decide solo escuchar como aquello que refuerza nuestra posición o nuestros puntos de vista. Bueno, los principales peligros y limitaciones que comúnmente se asocian al neuromarketing, que perfectamente pues los podemos como clasificar, sería pues ese cuestionamiento de la eficacia, hasta dónde puede ocurrir, y el debate ético sobre las potenciales consecuencias del neuromarketing, como la más importante, pues esa manipulación como de la opinión pública. También lo menciona, y es que pues en todo este sentido, por ejemplo, una autora como Harris, bueno, ya hace como énfasis en la relevancia de no olvidar que los datos que se recolectan por parte de este tipo de estudios se producen pues en un contexto que es de laboratorio, ¿cierto? Y cabe mencionar pues que todos estos resultados que se obtienen en el laboratorio puede como reducir la eficacia de todos esos datos que se extraen o que se estudian. Listo, vale. Bueno, para los ejemplos del neuromarketing político colocamos solamente uno, que fue como el más significativo que encontré, que fue la campaña electoral del 2016 y el 2020 en Estados Unidos con Donald Trump. Entonces, esa campaña del 2016 y la campaña de reelección del 2020 pueden ser consideradas como las campañas presidenciales con mayor difusión en las democracias liberales. Y por lo tanto, pues espera ver cuál es la relevancia del neuromarketing político en ellas. Digamos, en el 8 de noviembre del 2016, el estadounidense Donald Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos, representando al Partido Republicano. Su principal contrincante demócrata, Hillary Clinton, superaba a Trump con el 47% de los votos. Y sin embargo, pues Trump ganó. Cuando Trump llegó, digamos, a lanzarse a la presidencia, fue una sorpresa para muchos y fue muy criticado porque no tenía como esa experiencia. Fue algo como muy escandaloso y
dieron muchas acusaciones falsas. Pero entonces, digamos, en el caso él ganó, ¿por qué? Porque en una de sus estrategias implementó, digamos, los arquetipos que ya los hemos visto nosotros acá en publicidad. Y, digamos, estructuró su campaña política para tener un mayor impacto en los electores. Utilizó el arquetipo, digamos, del héroe, diciendo que él sería la única persona que sería capaz de de hacer capaz que Estados Unidos volviera a ser grandioso de nuevo. Entonces, con esta promesa, pudo implementar, digamos, como el incremento en los votos. Bueno, en cuanto a los códigos de publicidad que se mencionan, son, digamos, el de identificación y transparencia, identificación del anunciante, la oferta y la presentación. En este caso, el neuromarketing político cumple con todas porque más allá, digamos, de hacer la campaña persuasiva y trabajar en la mente del consumidor, se vuelve algo legal. Entonces, para poder llevar a cabo este tipo de campañas y este tipo de, como de estrategias, tiene que seguir a cada una de ellas. Vale. Alejo. Bueno, ese sería como los puntos de desarrollo sostenible. Bueno, entonces tenemos como salud y bienestar. En primero pues tenemos este punto, lo relacionamos ya por el lado, como dijimos, emocional, que dijimos que el neuromarketing busca vender partidos políticos o ideas electorales ah, de manera como emocional. Entonces pensamos que lo principal para vender una campaña de manera emocional sería como la salud y el bienestar, que sería la manera en que llegan pues como a los electorales, a los votantes. Bueno, también lo relacionamos con la educación de calidad, precisamente por lo mismo, porque son pues puntos claves en el momento de vender una campaña y de vender pues como, pues simplemente como que nosotros como ciudadanos y como ustedes padres de familia buscan una educación de calidad, es algo pues que nos compromete emocionalmente con un candidato, que nos hace identificarnos o preferirlo. Y ya tenemos como el trabajo decente y crecimiento económico, pues que también es como un punto fundamental en todas las campañas, precisamente porque son parte como en algún momento racionales, porque te decimos, bueno, el crecimiento económico de tu ciudad, de tu país va a crecer, pero siempre lo hacemos como con un tono más emocional, como, bueno, ya no vas a tener que trabajar tanto, vas a pasar tiempo con tus hijos, vas a pasar tiempo con tu familia, entonces como lo enfocamos como en este lado. Y sería ya la opinión personal. Bueno, nuestra opinión personal es que el neuromarketing político sin duda es una herramienta que no solamente permite desarrollar estrategias con mayor facilidad, sino que si se emplea como de manera adecuada garantiza éxito, como lo tuvo pues el ejemplar mencionado anteriormente, que es Donald Trump. Pero sin embargo, cuando la ética entra en el campo del neuromarketing político, nos preguntamos si realmente la ética es conservada a la hora de realizar como estas campañas y llevar a cabo como este tipo de estrategias, ya que el neuromarketing nos manipula, entre comillas, muchas veces nos persuade, pero realmente la palabra puede ser manipular, pero no siempre es de mala manera. Entonces esa es como nuestra opinión. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Daniela, Alejandro y Valentina. Un aplauso por su trabajo. Denme un segundito.
Bueno, en primer lugar, pues felicitar al grupo porque pues a pesar de que tuvimos la semana pasada pues todo el trajín de Odisea y de que tuvimos incluso dificultades en la comunicación, porque bueno, creo, no estoy seguro, como le decía Alejandro, si en algún momento les dije que podíamos comunicarnos por WhatsApp, sinceramente no lo recuerdo y la memoria de esos detalles en mi caso no es mi fortaleza. Yo suelo tener buena memoria para cosas raras como textos, películas, etcétera, pero se me olvidan muchas veces cosas que digo. Entonces no recuerdo si les dije que podíamos comunicarnos por WhatsApp. En mi recuerdo está que era por correo electrónico que nos comunicábamos, pero digamos que más allá de eso, que ahorita lo conversamos al final ya cuando me quedé con los expositores, creo que finalmente se lograron resolver esas dificultades de comunicación y pudimos conversar con ustedes, con los expositores, cuadrar una tutoría para el día de ayer, que estuvo un poquito encima, pero se logró realizar y siento que ayudó a clarificar cosas porque el texto yo creo que pues se dieron cuenta los expositores seguramente. Cuando uno se lo lee la primera vez, uno queda como saturado de información, pero no es muy claro cómo diferenciar, por ejemplo, qué es neuromarketing político, qué es neuropolítica, ¿cierto? Que ahorita lo podemos profundizar un poco, pero siento que quedó claro en la exposición y me alegra pues que quede claro porque les muestra que estas discusiones conceptuales en el fondo tienen una preocupación práctica, ¿cierto? Y la preocupación práctica va a ser, como lo hablábamos ayer en la tutoría, bueno, cuando ustedes como publicistas o mercadólogos les pida a un cliente hacer una campaña, ¿ustedes van a estar dispuestos a hacer cualquier cosa o cuáles son los parámetros para saber hasta dónde ir? Y fíjense que ese hasta dónde ir es una pregunta que sale en diferentes temas, la veíamos también en la publicidad digital y hoy la vemos con lo político. Siento que lo presentaron de una manera clara. Valentina pues me hace reír porque siento que apropia los conceptos y para ti ya son claros y claro, tú nos los botas bastante rápido, pero siento que estaban claros, ¿cierto? De pronto ahorita hacemos algunos ejercicios como para que todos puedan poner en práctica, digamos, lo discutido, pero siento que quedó claro lo fundamental del texto, ¿no? Es como, pues, algunos descubrimientos científicos que todavía están siendo evaluados, que como ustedes dijeron, lo puntualizaba sobre todo Alejandro, que todavía están puestos a prueba, digamos, pues muestran que las personas se les puede manipular para que tomen cierto tipo de decisiones. Y de hecho ahí viene la paradoja, porque si a mí me manipulan, entonces deja de ser mi decisión, de algún modo, ¿cierto? La característica de tomar una decisión es que yo la elijo, ¿no? Yo elijo qué hacer. Pero lo que están buscando, pues, las neurociencias, lo que están encontrando es que muchas veces de manera inconsciente, un tipo de mensaje que nos activa una emoción, pues nos puede llevar a hacer algo inconscientemente, ¿cierto? Me gustó también que enfatizaron en ese problema de que los seres humanos tendemos a rechazar información nueva. Mm, yo lo he visto mucho en las clases como profesor. Yo creo que durante una década lo he visto y es, un texto puede decir A, pero si uno cree B, uno dice que el texto dice B, ¿cierto? No sé si me explico. Vemos lo que queremos ver. Lo he visto incluso poniendo a los estudiantes a leer qué dice acá y me dicen que dice una cosa cuando dice otra. Pero me gustó pues cómo lo ejemplificaron. Y también ofrecieron algunos complementos, mostrarnos quiénes son los autores, cuál es su formación. Y el ejemplo de Donald Trump. Trump, como dice Dani, que tiene la superpronunciación gringa, que uno de colombiano dice Trump y ya le pone el Trump. Pero creo que es un muy buen ejemplo, ahorita lo vamos a profundizar. Definitivamente fue muy bueno hacer la tutoría, Dani apenas se ve. Fue muy bueno hacer la tutoría porque, por ejemplo, me decía, Vale, yo sí me acuerdo o sea, yo me acuerdo que en la primera clase hablamos de la rúbrica, pero siempre es bueno refrescar la memoria y volver a preguntarse qué es lo que se pide con una exposición, que no es resumir el texto, sino sacar las ideas centrales. También la conexión con el código publicitario, código de comunicación en mercadeo, perdón.
y con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso como aspectos positivos. Me gustó también el recurso de algunas imágenes, por ejemplo, esta imagen de la gente sonriendo al lado de Hitler, me pareció buenísima. Esperen, la pongo acá. Brutal, ¿no? Brutal esa imagen, dice muchísimo. Yo no, como ustedes saben, yo soy antropólogo, no soy gráfico o productor audiovisual, pero justamente asesorando a algún estudiante alguna vez me puse a leer un poquito de Susan Sontag, pues experta en el tema de fotografía. Ella dice, una foto no siempre dice más que 1000 palabras, ¿no? Hay fotos que nos dicen poco, pero esta foto sí efectivamente dice más que 1000 palabras. Por aquí acaba de llegar Isabela. Ya están todos hoy. Esta foto claramente dice más que 1000 palabras, ¿no? Además, qué interesante, ¿no? Son solo mujeres. Bueno, daría para muchos análisis, pero uno es, bueno, ustedes seguramente han hablado, me imagino, que quizás con el profesor Camilo Ríos o no sé si con el profesor Francisco, de cómo la publicidad tiene algún vínculo con la propaganda nazi, ¿no? De hecho, por eso, cuando uno entra al ámbito publicitario, uno que no es publicista y uno dice, ay, vi una propaganda, le dicen a uno, no, no es propaganda, es comercial, porque justamente hay esa prevención con lo que cerraba Daniel al final. La manipulación, perdón, la persuasión puede rayar en la manipulación. Y una cosa es que lo manipulen a uno para hacer cosas positivas, si no sé, que lo manipule, va a inventarme cualquier cosa, que le digan a uno, le doy un helado, o le doy un premio si hace ejercicio, por ejemplo, ¿cierto? No sé, sus papás diciéndole, si, mijo, si termina la carrera, les regalo un carro, qué sé yo. Es una manipulación, ¿cierto? Pero digamos que puede ser en un sentido constructivo. El riesgo es cuando se usa la comunicación para manipular, en este caso, pues toda una población alemana, para venderle la idea de que si tú no nacías con genes alemanes, entonces tenías que ser eliminado, ¿no? O sea, ahí sí claramente es muy riesgoso, pero lo más delicado es cómo eso que nos muestra esa fotografía, la alegría de los que están siendo dominados por unas ideas perversas, pues puede ser una tragedia de la humanidad incluso hasta nuestros días, ¿no? Esos serían pues como mis comentarios respecto a... Así se ven los jóvenes cabal con esa imagen. Está buenísimo. Sí, porque pues ustedes vieron el video de yo soy joven cabal y apoyo el uso de armas. Y aquí, por eso es tan complejo la ética, porque por ejemplo, algunos de ustedes, para contextualizar a Guadalupe, no sé si María Elena llegó también, sí, María Elena, Cabal hace parte de un partido de ultraderecha colombiano, incluso pues con históricamente vínculos con el paramilitarismo, con Álvaro Uribe Vélez y demás. Y recientemente en uno de sus comerciales promueve para generar un vínculo con los jóvenes que claramente están desconectados de esta corriente, salen unos muchachos diciendo yo soy joven cabal y apoyo el uso de armas, ¿no? Lo chistoso es que uno podría decir, incluso está, o sea, no es suficientemente efectiva. Ahorita vamos a ver campañas efectivas como la de Donald Trump, que sí lograron el resultado, ¿no? Porque no es que se está, o sea, se ha vuelto, bueno, habría que analizar estadísticamente, porque puede que genere mucha, o sea, que los mencionen, pero puede ser que los mencionen para burlarse de ellos, o ahorita podemos ver también a Iván Zuluaga. Esperen, veamos ese video. Denme un segundo, necesito que lo veamos en este momento. Antes de mostrarlo, insisto, este es otro candidato para las chicas de México, un candidato
también del Partido Centro Democrático, y que también ha mostrado pues en los estudios de mercadeo que los jóvenes no se sienten cercanos con él. Entonces su opción ha sido como, bueno, activemos una emoción. Voy a destacar una cosa, al menos en este caso, lo que buscan es activar una emoción positiva, al menos, pero pues veamos. Pero que Camilo nos avise, Camilo avise. Bueno, ¿vamos a ganar, sí o no? Fíjense, de nuevo, o sea, sale el tema de la risa, o sea, por eso digo que esta imagen dice demasiadas cosas, ¿cierto? Porque no hay un argumento, fíjense, la pérdida del espacio público para decir, venga, no me diga que va a ganar, dígame por qué. Pero lo dramático es que puede ser efectivo, que gente que no le gustaba dice, ay, no, pero a mí me gusta. Pongo un ejemplo, mi mamá me decía que ella, cuando mi mamá era uribista, ya no lo es, por fortuna, decía que ella votaba por Uribe porque le parecía una buena persona, porque él hacía yoga. ¿Sí? Que fíjense que no es un razonamiento, sino es más un sentimiento, bueno, de identificación. Entonces, muy bien, chicos, por ese lado. No sé si los demás compañeros tengan alguna pregunta, comentario a la exposición. Antes de yo quiero hacerle una pregunta a cada uno, a Valentina, a Daniela y a Alejandro sobre algunos aspectos que dijeron. Entonces, no sé si antes del grupo tienen alguna pregunta o comentario. No comments. Silencio sepulcral. Ya uno se está acostumbrando, por fortuna el otro año nos veremos presencial. Sí es hasta miedoso, tanto silencio. Entonces, bueno, primera preguntilla para Valentina. Esperen, mire. Bueno, sí, la primera pregunta sería para Alejandro. Alejandro, si te entendí bien, tú decías en una frase ¿cómo es? Que el botón del voto activa los ideales del ser humano. ¿Te entendí bien? ¿Esto era lo que querías decir? No, pues lo que hablaba ahí o lo que trataba de decir era que, digamos, si un publicista experto, una persona pues experta, como que si fuera capaz o si tuviera, bueno, como todas esas herramientas para meterse, por decirlo así, como en el sistema límbico, estaría activando como ese botón de voto, ¿cierto? Ujú. Y es ahí donde, digamos, pues ya activaría como los ideales del ser humano, pero pues a favor como de la persona que está manipulando, por así decirlo. Analicémoslo ahí un poquito, Alejandro. ¿Qué estás entendiendo tú por ideales? Digamos, bueno, hablamos bueno, hablando en el neuromarketing político, bueno, se trata como de sumergirse más dentro de las emociones de las personas, que al final es como lo que nos hace movernos, ¿cierto? Las Ajá. emociones. Entonces, ese botón del voto básicamente sería como esa influencia en el sistema límbico para activar como esos ideales de la persona o de las personas a favor como de lo que yo quiero transmitir. En este caso, digamos, un candidato a la presidencia, como, Ajá. no sé, un claro ejemplo es nuestro presidente Duque, que llegó pues a la presidencia con una campaña pues un poco de lo que estamos hablando, donde se tocan como estos temas éticos y morales, como por ejemplo llegar a las personas en base al miedo, en base a la violencia, a la pobreza, y pues activa como esos ideales de todo el público que necesita, como para que voten a favor de él, ya que sería como la persona pues que va a solucionar todo esto que está mencionando. Si tú pudieras, digamos, o sea, ¿cómo definirías ideales con otra palabra? O sea, para ti ideales, ¿qué significa? Es que ahí es donde tengo la confusión. Bueno, pues ideales es como, pues parte como de, primero del contexto que tenga la persona, ¿cierto? Digamos como cuáles son sus aspiraciones, sus metas, de qué manera o desde qué perspectiva ve, no sé, algún tema
pues en determinado. No sé. Es algo como, pues es como muy perteneciente al mundo de las ideas de cada quien, ¿cierto? Y que también va en base como a todo el contexto y todo lo que lo rodea. Esos serían como los ideales, como esas aspiraciones, esas metas, esos puntos de vista sobre pues, determinados temas. Ya, listo, dame un segundo. Es que quiero ver, claro, cuando tú decías ideales me confundí un poco porque no me quedaba claro si el autor como tal habla de ideales, ¿cierto? Eh, pero digamos, más allá de que el texto lo diga o no, haremos lo siguiente. Y mezclémoslo con la siguiente pregunta para que matemos varios pájaros de un solo tiro. Daniela, tú decías que el presidente Donald Trump, perdón, utilizó el arquetipo del héroe, ¿cierto? Pero si lo jalamos a este texto, preguntémonos ¿qué emoción activaría el arquetipo del héroe en el electorado? Pues yo opino, no sé si de pronto esté, digamos, equivocada, pero yo opino que los estadounidenses perdieron como mucho de lo que era su país, ¿sí me entiendes? Entonces, el hecho de que él llegue a decirles que va a recuperar todo y estar como en esa posición de poder, yo creo que le brinda a las personas como esa esperanza y esa seguridad que quieren para su país, ¿sí me entiendes? No sé, hay gente que es muy, no sé, es como muy, no sé la palabra, creo que puede ser nacionalista. Ujú. Es muy, pues, con su país es muy egoísta, por decir, no egoísta, es que no sé decir la palabra, ¿sabes? Pero yo pienso que entonces un ejemplo podría ser como de pronto acá nosotros en Colombia no queremos que vengan, digamos, más venezolanos porque les están quitando los trabajos a muchos de acá de Colombia. Y yo pienso que pasa tal cual allá en Estados Unidos, con lo de la mano de obra, que es muchísimo más barata cuando no es alguien nativo, ¿sí me entiendes? Entonces contratan a alguien por fuera que no tiene papeles y le pagan menos porque saben que esa persona necesita trabajo, pero eso le está quitando trabajo a los estadounidenses como tal, entonces a ellos les interesa recuperar su país y él les está prometiendo eso, entonces digamos muchas personas ven a Donald Trump como que está digamos, quitando las posibilidades de las otras personas del mundo, pero es que le interesa su país. Entonces yo pienso que eso le genera mucho interés a las personas y lo ven como un héroe, como lo del arquetipo que estaba mencionando anteriormente. No sé si Profe, yo me hago quisiera entender. también decir algo ahí. Dale, dale, dale. Es que digamos, pues por ejemplo, como el ejemplo que nos daba Daniela con Donald Trump, digamos, y respecto pues a los ideales como de las personas, esas aspiraciones o metas, digamos, por ejemplo, si en Estados Unidos la población a la que yo me quiero dirigir, bueno, no sé, gana $2 diarios, ¿cierto? Pues tienen un empleo, pero no es una paga digna. Entonces, digamos, eso como que no va a garantizar que la persona salga de la pobreza, ¿cierto? Entonces, los ideales de esa persona, pues por así decirlo, es como tener esos objetivos y esas metas, no sé, de poder salir adelante, de tener una vida digna, un pago digno, un buen trabajo. Entonces, digamos que la persona, en este caso el político y pues como el grupo que está encargado de su campaña, como que se va a meter por este lado de esos ideales de esas personas, ¿cierto? Entonces les va a dar como esa solución simplemente para manipular ahí como su raciocinio y que más bien se vayan como por lo emocional. Como decía Daniela, pues que esa persona pues básicamente quede como el héroe. Ya, sí, lo sigo procesando porque sí, es muy complejo. O sea, o sea, lo más sencillo sería uno tomar partido y uno decir lo que hizo Donald Trump está mal y está manipulando desde un manejo de las emociones, que así sean emociones positivas, pues están orientadas hacia un mal presidente, entre comillas, una persona sin experiencia, etcétera, etcétera.
Pero más allá, o sea, más allá de uno tomar postura personal, a mí personalmente pues no me gusta Donald Trump, pero creo que con lo que mencionan Daniela y Alejandro, uno encuentra que tiene sentido, o sea, que incluso ni siquiera es absurdo para las personas estadounidenses que tenían bajos ingresos y que estaban compitiendo con la mano de obra latina o de otros países, era hasta lógico, o sea, no solo emocional, sino que era lógico que votaran por Donald Trump. Y más aún, entiendo, tendría que revisar las cifras, pero entiendo que Estados Unidos en el gobierno de Donald Trump sí presentó mejoras en cuanto al ingreso de los estadounidenses, porque pues además Donald Trump tomó medidas que efectivamente sí contribuyeron a mejorar el ingreso, ¿no? Dani. Sí, como te decía, yo creo que nosotros no lo vemos de esa manera porque es que no somos nosotros Estamos los que allá. nos estamos viendo afectados. Nosotros nos estamos Ujú, viendo afectados, pero por el hecho de que no podemos ir a ese país a ujú. conseguir lo que antes podíamos. Ah, Entonces, digamos, yo no pienso que él sea mal presidente, sino que fue como introducido en nuestro país como algo malo. Si me hago entender, no digo que sea el mejor, porque la verdad pues yo desconozco mucho sobre la presidencia y todos los temas de política, más que todo pues de otro país pues menos. sí. Pero yo pienso que en este caso sí no es tanto como el mal personaje, si me hago Ujú, entender. sí, sí, sí. No, él quiere como el bien por su país y eso es por lo que está optando. Entonces, no pienso, como te digo, la gente lo criticó y le dijo que era como sin experiencia y muchas cosas, pero realmente nosotros no sabemos. Pues mucha gente tiene como registros de experiencia, pero mucha gente puede ser, de la que se monta la presidencia, es muy mediocre y nosotros tenemos pues un claro ejemplo acá en el país, entonces. Ujú. Y que el hombre de todas maneras sabía negociar y Sí, o pues, sea, él no sabía de cuando, pronto tanto de política, pero en cuanto a negocios, pues la tenía súper clara. claro, No bueno, solo María. eso, sino que es que también la campaña que hizo acá Iván Duque daba mucho a lo emocional. O sea, si nos damos cuenta, el principal tema de burla en ese momento de elecciones de presidencia era que Iván Duque no tenía experiencia. Ujú, Y ya sea si es verdad o no es verdad, la campaña que hicieron para él, por lo menos la jugó muy bien, que entonces es como no tiene experiencia en corrupción, no tiene experiencia en tráfico, no tiene, o sea, sí me hago entender, sí. o sea, iba mucho a lo emocional porque es cuestión de nosotros venimos de un legado de presidentes que toda la vida nos han robado y Ujú, que han estado 2 veces en la presidencia, han estado una vez en la presidencia y que siempre es el que pone antes al otro, o sea, que es el que diga. Entonces, en este caso era más como el hecho, bueno, sí, o sea, este es un candidato nuevo, quizás es un poco joven, pero pues el hecho como de jugar como con esa crítica que le hicieron a él, pues me parece una buena campaña. Aunque pues no me gusta el presidente, pero sí, el hecho de apelar mucho ese lado emocional de verdad es que él no tiene experiencia en corrupción, nada de esto, pues fue una ujú. buena jugada. Sí, yo creo que no lo hemos discutido en profundidad porque, vuelvo y les digo, si yo les pusiera textos filosóficos de algunas diferencias, como por ejemplo ética y moral, creo que me odiarían porque son muy densos, pero para simplificarlo un poquito y conectarlo con lo que estamos hablando, ¿cierto? Uno puede abordar un curso de ética publicitaria o cualquier ética diciendo, bueno, vamos a hablar de lo que se debe y no se debe hacer, ¿cierto? Esa visión, digamos que dentro de la filosofía se suele llamar como una ética moralista, o sea, como una ética de respuestas. ¿Mm? ¿Se debe hacer esto? No se debe hacer lo otro. Pero la opción por la que yo opto, que es más, digamos, crítica, es una ética de preguntas. Es decir, más que decir esto está bien y esto está mal, habría preguntas más profundas que venga, pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué tanto podemos definir qué es lo bueno? Y para ser más prácticos y no quedarnos en el aire, porque si uno se queda discutiendo sobre, si, por ejemplo, si existe el bien o no, eso es una pregunta que no se ha podido resolver en la historia de la humanidad, pero hay otras preguntas como, bueno, ¿qué principios deberíamos poner en práctica? ¿Cierto? Y en eso sí ayuda lo que ustedes citaban, los artículos, por ejemplo, la transparencia. Bueno, si usted va a hacer una campaña para decir, ah, vamos a hacer América Grande de nuevo, pues puede ser transparente y decir, sí, me interesa, y yo creo que
Trump fue, en ese sentido fue muy transparente y fue frentero, digo, América para los estadounidenses. Incluso, incluso como una visión de que Estados Unidos es América y sin pena, ¿cierto? En ese caso, es casi que es muy difícil decir que no hubo transparencia porque sí la hubo. Yo les diría que quizás para expresar lo problemático del neuromarketing puede servir coger campañas que claramente hayan sido deshonestas, ¿sí? Ahorita voy a poner algún par de ejemplos. ¿Tú estás alzando la mano, Daniela? Se te quedó alzada de antes. Dani. ¿Están ahí? ¿Me cayó la señal? Profe, una pregunta ahí. Sí. Digamos, Dale, dale. entonces, lo ético podría verse, no sé, por así decirlo, como un bien más común, ¿cierto? Como por decirlo así, unas reglas que se adaptan y aplican como para todo el mundo, mientras que, digamos, lo moral ya es como algo más subjetivo, porque una persona, pues no sé, digamos, puede tener otro concepto como de moralidad o puede ver las cosas internamente de otra manera, como, no sé, por decirlo así, un asesino, que diga, pues, por ejemplo, que mató a alguien, pues porque se lo merecía. Y digamos, moralmente no hace como ese juicio de Ajá. que, bueno, igual matar está mal, pues venga el contexto que venga. Entonces, no sé si de pronto como que cabe ahí esa diferencia de que la ética pues es algo más como un bien común, por así decirlo, como unas reglas para todo el mundo, como para hacer las cosas bien, y ya lo moral pues ya es como más subjetivo, más difícil ahí como de definir. Por ahí puede ir la cosa, Alejandro, si no, ¿sabes por qué es tan complejo? Porque bueno, incluso en el caso que tú mencionas del asesinato, si tú piensas en términos de bien común, la cosa no es tan clara. Les voy a poner un ejemplo. ¿Han visto la serie Dexter? La verdad no. No, yo tampoco lo he visto, Yo pero les sí sé recomiendo cuál es. que vean esa serie, pero igual pues les cuento lo fundamental. Dexter es una persona, y aquí no les genero spoiler porque pues la historia va más allá de eso. ¿Listo? Dexter es una persona asesina, ¿sí? En la serie muestran los diálogos internos de él y van contando cómo es un asesino, pero es un asesino criado por un policía que lo rescató. Él era, pues se quedó huérfano y un policía lo adoptó. Entonces, él por una razón que se descubre en la serie, tiene esta tendencia a matar, pero él comienza a conversar con el papá. Bueno, tú eres así, ¿cierto? Y él no puede quitarse ese impulso. Entonces el papá le dice, vamos a preguntarnos a quién deberías matar, ¿sí? Y entonces se dedica a matar a asesinos. Entonces, de alguna manera le está haciendo un bien a la sociedad. O sea, es muy complejo porque al menos, bueno, la corriente que a mí me ha parecido de filosofía como que más ayuda es la filosofía de contexto, la de que hay que mirar cada situación en particular, porque eso del bien común incluso también es debatible. Es decir, para ciertas, por ejemplo, en ciertas regiones del país, el paramilitarismo ha contribuido al bien común de su territorio, ¿cierto? Por ejemplo, en zonas como Montería, en el Urabá antioqueño, cuando no había presencia del Estado, el paramilitar era el que de alguna manera decía, bueno, vamos a coger a los ladrones y los vamos a pelar, o sea, era el que hacía el bien común que no hacía el Estado, ¿cierto? Pero también, pues para no dejarlo simplemente en el aire, hay algo que ayuda mucho en el momento histórico en el que estamos, sí hay ya unos acuerdos internacionales, no sobre reglas, pero sí sobre metas, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso molestamos tanto con eso, ¿cierto? Que los objetivos de desarrollo sostenible son, vea, independiente de sus creencias personales, deberíamos todos apuntar hacia ciertas metas, ¿sí? Y ahí se establece, independiente de cuál sea tu creencia moral, una meta como, por ejemplo, eliminar los asesinatos a mujeres, por decir algo. O, ¿me entiendes? No. Seamos más específicos ¿cómo se llama eso? Especular, digamos una meta. Mientras voy buscando, ahí va la tercera pregunta que tengo. Valentina,
tú mencionabas una conexión entre el texto y el objetivo que hace referencia a la salud, pero no me quedó claro. ¿Puedes profundizar un poquito qué relación encuentran con ese objetivo de la salud? Y aquí lo voy a ir abriendo pues para que todos lo vean. El Pues, objetivo. la verdad es que tratamos de tomarlo como desde el lado que es algo como importante en la manera de que el discurso emocional pega a las personas como a los votantes. A lo que voy con esto es que si vamos a ver cuando vamos a hacer una campaña electoral política, lo que vamos a hacer es apelar a qué, a la salud, a la educación y a la economía. Entonces por eso cogimos como esos puntos en específico. No termino de comprenderlo bien. Miremos un poquito las metas que hay en salud. Por ejemplo, miren, es que lo bacano de los objetivos de desarrollo sostenible es que son muy objetivos. O sea, por ejemplo, cómo reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100. Fíjense que ahí no hay un debate tan profundo sobre la moralidad, sino se asume de entrada que el hecho de que las madres gestantes se mueran es algo que habría que reducir, ¿cierto? Independiente de lo que uno personalmente crea. Entonces, como es tan específico, por eso no vi claramente la conexión ¿con qué? Con este texto de hoy. Por ejemplo, reducir la mitad del número de muertes. No, pero es que esto sería distinto a es neuromarketing político. Les propongo algo. ¿Qué tal si les muestro una campaña en la que claramente hubo deshonestidad y a partir de ese caso nos preguntamos entre todos con qué objetivo de desarrollo sostenible creemos que puede haber una conexión? ¿Cómo? Profe, ahí, digamos, nosotros lo relacionamos pues de una manera como más general, no solo neuromarketing político, sino que el neuromarketing pues en sí con un mal uso igual también trae problemas de salud pública. Como por ejemplo Valentina lo mencionaba al comienzo y era que digamos el neuromarketing, por así decirlo, la única meta simplemente era vender. No sé, por ejemplo, podemos mirar el caso de los cereales azucarados para los niños, Ajá. ¿cierto? Eso, pues claramente genera un problema de salud pública, y no solo en los niños, sino también en adultos, no sé, con bebidas azucaradas, alimentos, no sé, con mucho porcentaje de grasa, cosas así. Entonces, como por ese lado fue que relacionamos, pues, ese punto de Ya, salud. entiendo. Claro, en un sentido general, o sea, la idea de hacer que el consumidor, valga la redundancia, consuma de manera inconsciente es dañina. Es dañina y atenta contra el bien común si entendemos el bien común como esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Desde esa perspectiva, claro, ahí sí me queda más claro, Alejandro. Muchas gracias. Quedo satisfecho con la inquietud. Aún así, pues volviendo al tema de lo político, que sé que es solo una rama, pero para profundizarlo un poquito, miren, por ejemplo, esta campaña, yo no sé si ustedes vieron cuando el plebiscito, la campaña del plebiscito. Miremos esta notica, esperen para la grabación. Es demasiado inteligentes, pero en un sentido perverso, ¿no? Em, No sé si tienen alguna reacción o comentario frente a esa campaña. Yo creo que sí, a ustedes les tocó. ¿Ustedes ya eran votantes cuando el plebiscito? Tal vez sí o no. Sí, profe. Yo creo No. que sí. Claro. Ah, bueno, yo no. Sí, ahí varía. Yo no sé, Guadalupe y María Elena, un poco de contexto fue cuando, en el periodo de Juan Manuel Santos, eh, pues después de que le hacen la negociación con la guerrilla de las FARC, mm, plantea un plebiscito, una consulta al pueblo colombiano para saber si va a apoyar o no la firma de los acuerdos. Y ahí es donde sale la campaña del plebiscito. Lo un poco trágico es que uno diría, no, pues es el sector uribista, ¿no? Pero digamos que ahí le pasó también a Juan Manuel Santos como un, ¿cómo se llama? Un trago de su propia medicina, porque Juan Manuel Santos también ha sido asesorado por, de hecho, estrategas, ¿no? JJ Rendón, les decía yo, venezolano. Él tiene, en alguna entrevista que le hacían también en Colombia, él decía
a él le preguntaban, ¿a usted le parece ético lo que hace? Y él decía, es que la ética es para los filósofos. Por ese tipo de cosas es que yo me asusto cuando a uno le dicen, no, profe, es que ética publicitaria es una costura. Es muy delicado porque lo que se está diciendo, o cualquier ética para cualquier profesión, lo que se está diciendo es justamente que estas cuestiones de cómo debemos actuar los seres humanos no le competen a los profesionales. Yo digo, si no le competen a los profesionales, entonces, ¿a quién? ¿Cierto? Y esa es una de las razones de por qué pues, el mundo está como está, ¿no? Porque se separa y se piensa que lo ético, la reflexión de lograr en función del bien común o no, es un asunto que sería solo de los filósofos. Miren este otro pedacito. Bueno, tenemos a hacer un cajutcito y porfa vayan entrando a kahoot.it, hacemos el Kahoot y ya después quiero que hagan un ejercicio, ustedes ya les indico cómo se. Yo les voy a compartir el número del Kahoot por acá. Para que por favor vayan entrando. Bueno, por cuestión de tiempo, vámonos con los que se pudieron meter al Kahoot y los demás, porfa, hacer el ejercicio siguiendo la pantalla, ¿vale? Entonces, el texto de Fenstra y Pallares del texto de Fenstra y Pallares puede inferirse que la neuropolítica, rojo, es tan antiética como el neuromarketing. Azul, no se apoya en las neurociencias. Amarillo es más ética y promisoria que el neuromarketing. Verde no va más allá del neuromarketing.
Bueno, esta lo discutíamos ayer con los expositores. Una de las cosas que puede ser más difícil de este texto, pero que es necesaria, es diferenciar entre neuropolítica y neuromarketing, ¿sí? Y fíjense que prácticamente solo una persona respondió bien. ¿En qué sentido la neuropolítica iría más allá que el neuromarketing? Entonces, volvamos por partes. ¿Hasta dónde va el neuromarketing? ¿Cuál es el objetivo principal del neuromarketing? Vender. Pues es vender a través de las emociones. Ajá, ¿cierto? Vender. Entonces es conectar con el consumidor, en este caso el votante, a través Ajá. de la parte emocional. Ujú. Entonces, Y ya la neuropolítica es como entender el proceso que tiene el votante al votar o elegir o preferir a un candidato. ujú. O sea que en ese sentido la neuropolítica va más allá, ¿cierto? Y ese ir más allá implica una postura crítica, es decir, no es solo vender, sino también comprender y cuestionar qué tipo de sociedad se puede generar si son los publicistas y los mercadólogos los que deciden con los clientes que les pagan qué es lo que debe pensar la gente. Por eso vuelvo y digo, casi que todo el tiempo vamos una y otra vez a esta misma imagen. ¿Dónde está? Aquí, esta imagen, ¿cierto? O sea, una publicidad y un marketing que simplemente responda, dígame, usted, señor cliente, a quién necesita que le venda que yo lo hago, es justamente lo que pasó en el plebiscito. Yo le digo a los estratos bajos y a los altos lo que tenga que decirles para que ellos voten por quien usted me diga, señor cliente, que hay que votar, ¿no? Mm, También lo discutíamos ayer, ¿no, Valentina? Y lo mencionábamos al principio. Aquí no se debe confundir que entonces en ética publicitaria se le está diciendo a los publicistas o a los mercadólogos que no deban vender o que no deban hacer marketing político, ¿sí? El hecho es que se pregunten cuáles son los límites. Sino que es que más bien, o por lo menos lo entendí yo, que es el neuromarketing político, va más bien como a entender la necesidad que tienen las personas como cultura, como sociedad, y ya qué hace el político con esas necesidades. De hecho, que ya lo mencionaba, que es una parte del texto, y lo mencioné como una exposición, que lo que El, busca es como más... No, el, no, dime. neuro, el neuromarketing político o la neuropolítica, es que ahí puede estar el cortocircuito. Lo que pasa es que en el texto no lo presentan como neuropolítica, sino como neuromarketing político. Están las dos, no, veámoslo aquí. Neuropolítica. Sí, mira, aquí está, miremos en el resumen. A mí también, o sea, es que es difícil porque uno piensa que son las mismas, son diferentes cosas. Miren, una es el marketing aplicado a la comunicación política, que sería el neuromarketing político, ¿sí? Miren, una cosa es el neuromarketing político, que es aplicar eso que nos muestran las neurociencias de que las personas basan sus decisiones sobre todo en las emociones a las campañas electorales. Ese es el neuromarketing político, ¿sí? Pero otra cosa, fíjense que es que aquí lo dice, desarrollado sobre el neuromarketing político y la neuropolítica, ¿sí? Bueno, qué pena contigo, entonces sería neuropolítica la que me refería. No, tranquila, no te preocupes. Digamos que más allá de grabárselo, lo importante es que ustedes puedan salir al mercado laboral sabiendo que el único camino no es solo salir a hacer lo que el cliente les pida de cualquier manera. O sea, ustedes pueden elegir hacer eso, lo conversábamos ayer con Valentina, pero no es el único camino. Hay un camino más profundo, más crítico, que es, venga, también tomar la decisión uno de hasta qué hasta qué punto estar dispuesto a promover una campaña. Es decir, uno preguntarse, ¿yo estaría dispuesto a promover una campaña de no al plebiscito? No porque tengan que estar de acuerdo con el plebiscito, sino con la manera en que lo hicieron, a través de la mentira. ¿Mm?
O si nos vamos al caso de Donald Trump, piensen que si bien él pudo arrancar con una campaña en la que era transparente, al final de su carrera sí rayó ya en la mentira, ¿cierto? Porque recuerden, yo no sé si ustedes siguieron pues las elecciones en las que ganó finalmente Biden, pero incluso hasta después de los resultados, él decía que no era verdad, que había habido un robo, un fraude, y nunca presentó evidencias, ¿cierto? Lo cual le hizo un daño muy grave a la democracia, que es lo que está en juego. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando un presidente dice, no, yo no perdí, sino que fue un fraude y no muestra evidencias? ¿Recuerdan lo que pasó después de que Donald Trump dijo que le habían robado las elecciones? ¿No? Están ahí. Profe, ¿dijo después de que ganó o de que no ganó las elecciones? Todo el tiempo. Yo no sé si todavía lo digo. Digamos, mientras estaba en las elecciones y hasta después de las elecciones en las que perdió, él dijo que le habían robado las elecciones. Y recuerdan lo que pasó justo después de las elecciones, como no sé si fue al mes o algo, Eh, Cuando tomaron el Capitolio. todo lo del Capitolio, ¿cierto? O sea, lo delicado, y por eso aquí entra lo que tú decías, Valentina. ¿Qué hace el político con la manera en que orienta la opinión pública o pretende orientar? Si un político miente solo para no reconocer que perdió, o sea, por una vanidad personal y por pues, o sea, una distorsión de la realidad. Es que hasta los medios de comunicación, yo no sé si ustedes recuerdan eso, estaban transmitiendo cuando Donald Trump decía que había fraude y no presentaba ninguna evidencia, que hubo medios, incluso BBC o sea, incluso medios, digamos, convencionales de derecha, pararon la transmisión y decían, qué pena, no vamos a seguir transmitiendo lo que dice el presidente porque es mentira. ¿No? Entonces, ahí es donde aparece la neuropolítica, o sea, o sea, se va más allá de vender para cuestionar qué pasa con la democracia cuando los políticos mienten, ¿sí? Y cuál va a ser el papel de ustedes como publicistas, si ustedes van a tomar el camino a los JJ Rendón de, yo digo lo que sea por vender, o van a tener un límite, ¿sí? Con todos los costos que eso implica. Es decir, puede que ustedes, si ustedes deciden tener un límite ético en sus vidas, si ustedes son de los que, como el periodista de esta cadena, no sé si fue BBC, que interrumpen la transmisión, obviamente ahí también interviene el director, ahí es más el canal el que interviene. Si ustedes deciden estar en contra de Trump, pues eso va a tener consecuencias. Ejemplo, pues que Donald Trump no les dé contratos, por ejemplo. ¿Sí? Pues tiene un costo económico, pero ahí entra el tema de la dignidad como esa dimensión de lo humano que no tiene precio, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Entonces, no sé si con eso queda un poquito más claro este tema de que el texto está invitando hacia trascender, ir más allá del neuromarketing, ir más allá de vender. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Sí, profe, gracias. Digámoslo ahora. Según Fenstra y Payares, el neuromarketing político, ojo, aquí estamos hablando de la venta. Cuando está marketing, en este texto es la venta, ¿cierto? Se basa en una perspectiva heterónoma del electorado, una visión autónoma del electorado, una visión responsable del electorado, una perspectiva democrática del electorado. Ahí tienen que estar claro qué significa autónomo, qué significa heterónomo, ¿cierto? O qué significa responsable y qué significa la democracia.
Bueno, ahí vamos mejorando. Una visión autónoma. Ojo, ¿qué entendemos por autónomo? A ver, pregunto a cualquiera al azar. Laura Victoria Hurtado. ¿Qué significa autónomo? Profe, pues no sé, a mí se me hace pensar como independiente, pues como un sinónimo. Ajá, tiene que ver con independencia, ¿cierto? Autonomía viene de darse la norma a sí mismo, ¿cierto? Yo mismo me doy la norma o yo mismo oriento mi actuar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el neuromarketing a través de estrategias como el miedo, por ejemplo, promover el miedo, busca activar el botón del electorado? Cuando yo estoy activando un botón que me permita mover al otro, ¿el otro está siendo autónomo o está haciendo lo opuesto que es heterónomo? Vuelvo y planteo la pregunta. Cuando yo como publicista, estratega de marketing, estoy buscando cuál es el botón, o sea, qué es lo que necesito decirle a alguien para que ese alguien haga algo, ahí yo como estoy viendo al otro, como un ser independiente que decide por sí mismo o como un ser que dependería de mí. Preguntémosle a Sofía. Señor, Dime. ¿me podrías repetir, por favor? Cuando yo como mercadólogo o publicista estoy buscando qué necesita escuchar al otro para que haga lo que yo quiera, ¿estoy viendo al otro como un ser autónomo o heterónomo? Heterónomo, porque no está dependiendo de él, sino de lo que yo le diga, lo que yo le comunique. Exacto. Que ahí es donde raya la persuasión con la manipulación. ¿Sí? Por eso es una perspectiva heterónoma, ¿no? Del electorado. Según Fenstra y Payares, en una sociedad democrática, la opinión pública debe comprenderse como rojo, lo que piensan la mayoría de los ciudadanos; azul, las ideas que los publicistas buscan sembrar en los consumidores; verde, las emociones de los ciudadanos; amarillo, las opiniones autónomas de toda la ciudadanía. Cayeron en la piedrita, no es solo la mayoría, ¿no? O sea, piensen que en una democracia se debe dar cabida a que cada quien exprese sus opiniones siempre y cuando no vulnere los derechos de los demás, ¿no? Es de toda la ciudadanía, ¿sí? Y no lo que los publicistas busquen sembrar. Me parece que es muy bien positivo que ninguno se vaya por esta idea de que lo que debe opinar el público es lo que el publicista diga. Ese es uno de los riesgos que hay que evitar. Bueno, quiero que pasemos a hacer un ejercicio corto. Les voy a compartir aquí por el chat un muro de Padlet. Ya los voy a dividir en tríos para que se pregunten esto. Bueno, a partir de lo que hemos visto, ¿cómo podrían realizarse campañas de marketing político de forma ética? Convérsenlo por unos 10 minuticos en, en tríos. Recuerden, aquí van eh, incluyendo sus respuestas, ponen los nombres de los participantes y ya, ¿vale? Entonces, vengan, los divido. 318. Creo que 5
5 aulas. 16 dividido 4. No, 16. Si son 16 dividido 3, ¿cuánto es? No sé. 5, 5, 3. Como 5 punto algo, entonces queda un grupo como de, Entonces no ven, sé, creo, Queda un grupo de 4. de 4. ven, creo más bien 6 aulas, ¿vale? Y las creo automáticamente. Sí, eso ahí. Claro. María Elena, ¿estás ahí? Profe, ¿que yo solo? ¿Si era así o qué hago? Profe.
Hola, chicos. Profe, yo entré a mi grupo y estaba solo Ay, ¿cómo en la así? sala 5. Me tocó en la sala 5 solo, entonces salí y ese rato le estaba diciendo, profe, ¿qué hago? Ay, qué pena, yo me paré un momentico, No, discúlpame. listo. Entonces, a ver, ¿y Sofía y Valentina? ¿Ya terminaron? Sofía, Valentina, ¿están ahí? Chicas, ellas también se pararon. Entonces, ¿tú hiciste una publicación solo, Esteban? Pues ya la estoy escribiendo, sí. Sí, porfa, sería eso. Listo. Ah, que Valentina no responde. O si quieren, bueno, no sé. Si trabajan Sofía y Esteban. Listo, Esperen. profe. Esteban, te va a pasar a la sala 6. Y para que entonces vayas también, porfa, Sofía.
Bueno, chicos, entonces gracias por su participación. Aquí estoy revisando en el muro. Voy a hacerles algunas preguntas. Comencemos de derecha a izquierda. En la campaña que mirábamos del no al plebiscito, en la que se promovió que la gente saliera a votar berraca, ¿tuvo en cuenta todo el contexto en general en cuanto al público, por estratos, regiones e intereses tanto de opositores como de partidarios? Es que piensan en Valentina, Juan y Alejandro. Profe, qué pena, me repite la pregunta. Sí. La campaña que vimos, el ejemplo del no al plebiscito, en el que se promovió que la gente saliera a votar berraca, ¿cumpliría con estas características que ustedes mencionan aquí? Yo creería que no, o al menos no del todo, precisamente porque pues no está, no sé, no está haciendo, es que no sé, es complicado porque digamos que de cierta manera hay cosas racionales, ¿cierto? Como, pues no sé, tal vez la seguridad, ese conflicto pues armado y bueno, todo esto que estaba mostrando pues el video de Santos. Pero pues igual también es un poco, pues pensaría yo que se mete como dentro del campo antiético, porque pues está de cierta manera como controlando esa intención de voto de, pues del público, porque se está metiendo como precisamente por lo que las personas se sienten como inseguras, pues se está metiendo como por toda la problemática social y se está haciendo ver como pues un salvador, aún como que pues sin tener, no sé, como argumentos claros o decir el cómo lo va a hacer, sino que simplemente se mete como por el aspecto emocional y listo. Queda ahí como que, bueno, después miramos cómo se cumple esto que estamos diciendo. Ya, porque entonces tú en lo que respondes amplían respecto a lo que mencionan acá, o sea, porque aquí, ay, ¿qué se me hizo? Ya. Aquí hablan sobre todo, pues, que lo que haría ética a una campaña es que tenga en cuenta el contexto, ¿cierto? Y que participen en foros, ¿eh? Pero lo complementas con algo que de hecho mencionan otros, esperen por aquí. Esto me parece que complementa y es no imponer creencias, ¿cierto? No imponer creencias y además no solo creencias, sino no imponer ideas falsas, ¿no? Mencionan también acá. Digamos que un elemento que puede ayudar a fortalecer todas las respuestas es cuál es el principio, ¿cierto? Pensemos lo ético, les decía, no como respuestas, sino como elementos que habría que tener en cuenta y uno sería principios. Creo que en alguno, aquí se mencionó, por ejemplo, el ser transparente, ¿cierto? Ay, vengan ustedes porque tienen dos, Valentina, Juan Esteban y Alejandro tienen dos. Nada, porque estábamos escribiendo y no nos fijamos que pues tenía que ser solo uno. Ah, ya, me confundí. Listo, listo. Miremos a ver, de izquierda a derecha. Cuando se lanzan a la política, la idea es siempre ganar, realizando falsas promesas que no pueden cumplir a largo plazo, engañándose. La única forma de hacer legal las elecciones es que si se gana o se pierde, sea de manera honesta. Bueno, aquí varias cosas. Fíjense que aquí no estamos hablando tanto de la legalidad, porque es que resulta que decir mentiras no es ilegal. O sea, vamos, es decir, por ejemplo, esta mentira de que si votan por X candidato le quitan los subsidios. Fíjense que no hubo una demanda como tal contra la campaña porque no llega a tipificar como delito. Es que eso es lo complejo de la ética, que no es por obligación, sino que tiene que ser por convicción de las personas, o sea, por esa convicción de ser honesto, ¿cierto? Bueno, debe partir que donde se hagan partícipes, bueno, el tema de la participación también es importante, sino que es importante, a ver, ustedes pueden lograr que la gente participe,
pero participe también para manipularla, ¿cierto? O sea, habría que matizar es que participe y que elija con libertad, creo que lo mencionaron, ya lo habíamos dicho, el tema de la libertad. Aquí está, que la gente participe y que tengan libertad de expresión. No se ha mencionado, pero también un principio, e incluso lo resalta. ¿Te acuerdas, Valentina, que tú me preguntabas que para qué hablaba el autor de Habermas? ¿Sí? Y un criterio que plantea Habermas es que si bien todos somos seres emocionales, pues que haya razones para elegir, o sea, más allá de una simple emoción, que haya razones también para elegir y que no sea, como muestran acá, que simplemente la gente, porque le regalan algo, o sea, por necesidad, venda el voto, sino que haya una reflexión, ¿no? Bueno, eso serían básicamente las apreciaciones. Siento yo que la intención general con el texto queda clara. Creo que Valentina mencionó al principio de la exposición que el texto era... Espérate. Valentina mencionó que el texto era ética, comunicación y política. El texto era debates éticos en torno al neuromarketing político, pero era como el pretexto para hablar de este tema de ética, comunicación y política. Siento pues que abordamos lo que se aspiraba a abordar. Les agradezco por su participación y recordarles que entonces dentro de 8 días ya tendríamos el tercer parcial de este corte. Recuerden que con este corte ya vamos a tener la nota 1 de exposiciones, porque ya hoy es la última exposición, entonces ya todos para dentro de 8 días, pues yo les muestro la nota de exposición, aunque ustedes la conocen. La otra nota sería la de Odisea, y la tercera nota sería el parcial, que en este caso sí habría solo un intento y no habría autoevaluación en este tercer corte, ¿vale? No sé si Listo, tienen profe. alguna duda o comentario antes de quedarme con los expositores. Es parcial, pero entonces, ¿qué nos vamos a ver en la universidad o no? Yo creo que podemos hacerlo virtual, como es solo el parcial. Listo. Si quieren lo hacemos Listo. virtual. Listo, Sí. profe. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días virtual para hacer el parcial. Listo, 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 profe. profe, gracias. Gracias, chao. Gracias. Bye. Chao. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Entonces, ay, Valentina y Alejandro se fue. Ya le digo que se conecte, qué pena, dame un momentico, ya le digo que Bueno.